Después de casi 4 años después de la reforma política de 2014, esta semana finalmente se aprobó la ley orgánica para crear la Fiscalía General de la República, que va a sustituir a la PGR. Durante mucho tiempo estuvo atorado este nombramiento porque organizaciones civiles, académicos y otras voces reclamaban que esta nueva institución tuviera autonomía y se tradujera esta autonomía en que no fuera nombrado el fiscal por el jefe del Ejecutivo. Dio incluso lugar a una campaña llamada contra el fiscal carnal cuando se habló o se proponía que Ricardo Cervantes, el ex procurador de la República, pudiera asumirla de manera automática cuando ocupó ese cargo. Finalmente se aprobó, pero se aprobó sin que aquella demanda fuera cumplida, sin que hubiera una reforma constitucional, a pesar de que las organizaciones civiles en efecto acompañaron la elaboración de este dictamen y habían aceptado diferir ese reclamo de reforma constitucional para tener una fiscalía autónoma. Sin embargo, en los últimos momentos, cuando se estaba debatiendo, cuando se estaba aprobando allá en el Senado, lo que sucedió es que el consenso se rompió, regresaron las críticas y las demandas sobre la autonomía, no solamente de las ONG, sino también de los partidos políticos, y el argumento que dan es muy simple. Dicen que habían aceptado que no hubiera autonomía porque se requería una reforma constitucional, la del artículo 102, pero que habían aceptado, dado que tenía que postergarse por falta de tiempo. Pero ahora que se presentó también en la semana el plan de seguridad del presidente electo y tendrá que pasar por una reforma constitucional, ¿les parece que si para el plan de seguridad se va a hacer la reforma constitucional, también se podría haber hecho para la Fiscalía General de la República? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme. ¿Hacia dónde va la Fiscalía General que se tenía que haber creado y había estado detenido, aunque va a ser, digamos que la principal reforma que permita en el Ministerio Público transformar a la PGR, porque va a ser la institución, el órgano que terminará por suplirla? Pero ¿cómo, cuándo, de qué forma? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, porque esta semana fue aprobado allá el dictamen en el Senado de la ley orgánica que era la base para poder crear la nueva institución. Muchas gracias, Ricardo Peralta, por estar con nosotros. Encantado, Pepe. Un placer, como siempre, tenerte. Muchas Usted ya gracias. lo conoce, ha estado muchas veces con nosotros. Encantado de estar aquí, muchas Le gracias. ha entrado hasta buscar la Fiscalía Anticorrupción. Así es. Académico, profesor investigador de la UNAM. Muchas gracias. Mónica, María Nova, ya, en viernes ya ando muy lento. María Nova, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien, gracias. Del programa de Justicia de México Evalúa. Así es. Muchas gracias. Por No, la invitación. muchas gracias por venir, que además ha sido una semana para todos muy pesada. Me imagino que tú Así estuviste metida en el Senado durante todo Un rato, sí. el rato de Estuvimos comisiones. un rato ahí. Ambos. Sí, sí. Eduardo Espinosa, muchas gracias Un por gusto. estar aquí, coordinador legal de CENCOS. Correcto, sí. Un placer. Igual. Me gustaría empezar contigo. Y Muy el bien. tema es, a ver, finalmente el consenso que habían alcanzado las organizaciones sociales con los representantes del gobierno electo, con el equipo de transición. De hecho, presentan juntos la iniciativa que es dictaminada en el Senado, acaba por romperse. Así es, y es un poco por todos los hechos que han pasado durante esta semana, ¿no? Porque hubo como un acuerdo del cual se iba a entrar a la ley orgánica sin pasar por una reforma constitucional, que es nuestro objetivo. Ese era el acuerdo. Es el acuerdo, ¿no? Ok. Porque supuestamente no se iba a tocar la Constitución en estos próximos meses. Inclusive se había hablado de que esperar un año
para tocar la Constitución en función de lo que pasará en este primer año de transición, vamos a decir, de PGR a Fiscalía, ¿no? La sorpresa fue esta semana cuando vemos que sí se van a dar cambios constitucionales en materia de seguridad, y esto, por supuesto, ya cambia completamente el escenario, y ahí es donde... O sea que siempre había sido posible hacer un cambio constitucional. Así es. Entonces sí hay como, de alguna manera, una cierta defraudación en el sentido de que realmente lo que aspiramos de una fiscalía que sirva sí tiene que ir por un proceso estructural que cambia elementos que están considerados en la Constitución, en ciertos artículos constitucionales, para lograr esta fiscalía que esté en la expectativa que se quiere en búsqueda de ir a una persecución penal efectiva, donde se respeten derechos humanos, y también, por supuesto, y algo muy importante, que de alguna manera tengamos las verdaderas condiciones para operar el sistema penal acusatorio, ¿no? Que a la final, para eso era esta reforma que tenemos que tener en nuestras instituciones de procuración de justicia, ¿no? Para responder a un nuevo esquema de proceso penal, que tengamos que ir a instituciones mucho más democráticas en un proceso en el cual había una condición fundamental, que era obtener la autonomía y la independencia de esta fiscalía. Ahora, ¿hasta dónde? Porque las organizaciones civiles lanzaron un comunicado denunciando incongruencia del propio equipo de transición y los legisladores de Morena, pero ¿hasta dónde es incongruencia, o hasta dónde, digamos, que hubo una utilización de las organizaciones civiles de sumarlas a una iniciativa con un argumento pues, que no era finalmente sostenible? Bueno, creo que la incongruencia reside en que nosotros nos acercamos de buena fe al grupo parlamentario, mayoritario ahora en ambas cámaras, con la finalidad de crear, sí, esta ley, pero siempre con miras de que fuera transitoria y que en un momento pudiéramos modificar el 102 constitucional, que es fundamental para que la Fiscalía sea eficiente y eficaz, ¿no? Entonces vemos este anuncio de que van a modificar la Constitución para poder hacer viable la Guardia Nacional, y entonces entramos en un pánico de decir, bueno, entonces sí se podía modificar. Ahí es la incongruencia, ¿no? Además que este mismo plan que con el que sale Andrés Manuel, Durazo y otras personas del equipo de transición, pues transgrede la forma en la que se procura la justicia en México, y nos preocupa. Por eso es que nos retiramos de manera inmediata y decimos, no estamos de acuerdo con ello. ¿Hasta dónde, Ricardo? Es un asunto fundamental, y te lo pregunto directamente porque hay testimonios como el del primer fiscal anticorrupción de Nuevo León, que justo lo que sostiene es, a ver, no es imprescindible la autonomía. Incluso su tesis es para que haya incluso colaboración imprescindible con el Ejecutivo, la autonomía puede ser, la autonomía para el nombramiento en fiscal puede ser un obstáculo. ¿Tú qué opinas? Absolutamente en contra de que una postura en la cual no se le dé autonomía a un órgano de investigación tan importante como es la de el fiscal general de la República. Tan es así que está establecido actualmente en el artículo 102 constitucional, no solamente una autonomía de acción, una autonomía política, incluso habla de autonomía presupuestal. Eso está en la Constitución, es vigente en la Constitución. Hoy en la Constitución está autonomía técnica, de gestión, política, presupuestal, operativa. Presupuestal. Hoy en la Constitución, si ahora mismo sacamos una Constitución y leemos el texto vigente del 102 constitucional, esa reforma se hizo de manera, de un acuerdo político entre el PRI, el PAN y el PRD y otras fuerzas políticas, y modificaron la Constitución hace 4 años. En la reforma política del 14. Es correcto, en la reforma político-electoral de 2014. Es vigente hoy la Constitución. Hasta este momento tiene esas características de autonomía. No solamente es necesario una institución... A ver, pero eso pasa por el nombramiento, por el nombramiento del Ejecutivo. Por supuesto, mira, o sea, siempre ha estado así, desde esa fecha al día de hoy, ha estado ese proceso. Han cambiado, por ejemplo, los procesos de elección para el fiscal anticorrupción y para el fiscal de delitos electorales, porque antes de iniciar esta nueva legislatura,
estaba un proceso distinto donde incluso los que comparecimos ante el Senado de la República participando para ser fiscales anticorrupción en la anterior legislatura, pasábamos por un proceso de escrutinio ante el Senado, de comparecencia ante el Senado, pero eso feneció con la legislatura anterior. Porque incluso ese primer fiscal anticorrupción y el primer fiscal de delitos electorales tenía vigencia hasta el último día de este mes de noviembre. Ajá. Ahí terminaba su primer gestión. Así está estipulado en la propia Constitución y en los transitorios. En efecto, para esos efectos se necesitaba no solamente diseñar, sino implementar eventualmente una ley orgánica, pero no solamente la ley orgánica es importante, el reglamento de la ley orgánica es todavía mucho más importante porque da la pauta precisamente del cómo de cada una de esas entidades administrativas que integran hoy el diseño de la ley orgánica presentada. Pero necesitaba tomar la reforma al 102 constitucional. No, en mi opinión no. O sea, en tu opinión ni siquiera se necesitaba. 4 ¿Quién años, lo nombraría? 4 años estuvo vigente esa Constitución, sigue estando vigente la Constitución desde su reforma, y durante 4 años, en efecto, organizaciones de la sociedad civil participaron de una u otra forma, incluso con el colectivo Fiscalía que Sirva, participaron haciendo la voz precisamente de fortalecer en la ley secundaria la autonomía que señalaba la Constitución. Ese es el punto más importante que hay que establecer. Incluso yo recuerdo, hace un par de años, poco menos de 2 años, presentaron un documento que incluso le denominaron dictamen de ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que como todos sabemos un dictamen es el producto de una discusión que se da en una comisión. Pero bueno, en vez de ponerle iniciativa le pusieron dictamen de la ley orgánica presentado por varias organizaciones de la sociedad civil, un documento que yo leí en su totalidad, me pareció muy valioso. Sin embargo, como todo documento a manera de propuesta, es perfectible, discutible y eventualmente viable. O sea, lo que tu tesis es, no era necesario. ¿Tú coincides? No, si es así, entonces no. un poco la discusión se acabó siendo un poco innecesaria. Fíjese, hace 2 años Fiscalía que Sirva el colectivo, e inclusive se sumaron otros colectivos como Vamos por Más, sí se estaba planteando un cambio en el 102 que se produjo en diciembre del año pasado, porque si se recuerdan el 102 que estaba establecido en la reforma del 2000, que era el pase automático, tanto del procurador que en ese momento estuviera en funciones, ¿no?, a ser fiscal, igual todo el cuerpo de... Pero no se modificó la Constitución. Sí se hizo una modificación del 102 constitucional, donde ahora ya no tenemos este pase automático, ¿no?, sino que se estableció un procedimiento, ¿no?, que son esta lista de 10 personas, ¿no?, que conforma el Senado, se lo pasa al presidente, el presidente conforma a partir de esa lista de 10 una terna y es el Senado que a la final con esa terna escoge al primer fiscal, ¿no? Lo único que se cambió del 102 fue esa parte y tenemos lo que sí nos quedó fue el pase automático de todo lo actual, ¿no? Recursos humanos, estructura, sí quedó como pase automático de la actual Procuraduría a Fiscalía. Ahora, el colectivo sí generó una propuesta mucho más integral de reforma del 102, donde solamente se hizo ese cambio del pase, que no fuera un pase automático, sino que pasara por un proceso... nuevas reglas. Una nueva regla, por lo menos en la parte de designación, ¿no? Ahora, me llama la atención porque prácticamente desde que comenzó la transición, antes de que la sociedad civil incluso, me parece, se sentara a elaborar la propuesta con el equipo de transición, en el segundo encuentro del presidente Peña y el presidente electo, creo que fueron clarísimos. Dijeron, nos vamos a poner de acuerdo para mandar a un fiscal. Es decir, que incluso antes del argumento sobre la reforma constitucional, la señal estaba clarísimamente dada. Así todo le entraron. ¿Cómo ves? Yo creo que ahora las reglas no nos permiten tener un fiscal autónomo real del poder político y ahora con el plan de seguridad que se ha presentado tampoco del poder militar. Entonces, creo que Fiscalía que Sirva ha sido bastante en claro en que sí se necesitan reformar las reglas del artículo 102 para tener un fiscal autónomo real. Sí, esa creo que es la postura y la exigencia es... Pero estaban dispuestos a diferirlo, vaya, y ese hasta el próximo año, al menos. La idea era crear esta ley orgánica de transición para que en un año pudiéramos reformar el 102 y ahora sí entrarle al fondo del asunto. Déjame, una de las razones fundamentales de tener una fiscalía autónoma y de la reforma, la sustitución de la PG era
sacar a la Procuración de Justicia, digamos, de la influencia de la negociación política. Yo me pregunto, y creo que es, Ricardo, los asuntos que están sobre la mesa, ¿hasta dónde con, digamos, otras reformas como las que pueden venir del plan de seguridad del López Obrador, en el que parte de las facultades del Ministerio Público, investigación y persecución del delito, le permitiría entrar, por ejemplo, una corporación policíaca como la que se crearía con la Guardia Nacional, y hasta dónde logras incluso afectar o acabar con esta terrible lacra, digamos, para la justicia, de someterla a la negociación política, si, como decía María en el corte, pues dejas la facultad de remoción al presidente de la República del fiscal. Mira, en principio quisiera rápidamente hacer un recuento. La Procuraduría General de la República tiene poco más de 100 años de creación. Intentar que de plumazo desaparezcamos una institución que tiene más de 100 años a manera de extinción, como lo señala la ley, dice es liquidación, pero jurídicamente es una extinción. Sí. No es fácil con un primer saque de una legislación de esta naturaleza. Teníamos más de 2 años, un poco más de 2 años, sin Procurador General de la República, sí, a pesar de la reforma enviada por Peña Nieto, sí, hoy y que duró más de 2 años en la Comisión de Justicia, que por cierto era presidida por el PAN, sí, hasta que finalmente hizo todo el recorrido, que incluso logró que el procurador en funciones renunciara para evitar el paso automático, previo a cualquier reforma constitucional. Eso en principio lo quería señalar. No hay que confundir, mi querido Pepe. Una cosa es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala claramente cuáles son las funciones del Ministerio Público, y otro, un plan que se propone y que incluso se ha dicho se pone a debate. Es la primera ocasión en la historia de México que un plan de política pública se debate y se pone a la consulta de la gente. Pero sí está la propuesta dentro de los puntos que se anunciaron. No es ley, está clarísimo. Pero eso competía solamente al Ministerio Público. No. Compete hoy. No. De hecho, el Ministerio Público en la reforma constitucional y desde el nuevo sistema de justicia penal, el Ministerio Público deja de ser el monopolizador de la acción de la justicia. Eso también hay que ponerlo en claro porque la gente se puede confundir. La Guardia Nacional, como se propone actualmente, existe en nuestra Constitución con funciones completamente distintas a las que hoy se están proponiendo. Sí. Eventualmente, cuando se hagan esas reformas, se busca que sea parte de los múltiples auxiliares que hoy tiene el Ministerio Público. Hoy las policías son auxiliares del Ministerio Público y también, incluso los particulares, podemos realizar actividades de investigación, incluso eximiendo al Ministerio Público de su participación. Tú no ves ningún peligro en ello, a pesar de que sea un órgano, una corporación no policíaca, sino, digamos, que dirigida. Lo quiero decir ante ustedes, el grave peligro que veo en nuestro país es no hacer nada. Hemos vivido los últimos 18 años en nuestro país creando muertos. Nuestro país es un panteón. Cada vez encontramos más fosas clandestinas y más de 240,000 muertos. Tenemos más muertos que en Siria. No hacer nada, no proponer algo distinto de lo que no ha funcionado, querido Pepe, compañeros de la mesa, eso es verdaderamente irresponsable. A ver, pero ¿realmente es algo distinto, María? No, yo sí pienso ¿realmente que es algo distinto o no? Y peor de lo que estábamos antes. Y la militarización la tenemos presente en el país desde hace 2 sexenios, ¿no? Es decir, no es algo novedoso. Y esto, más bien, lo que ha producido es este cementerio que tenemos en el país, donde tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas, donde hay una violación sistemática de derechos humanos y donde lo que se está pretendiendo, que inclusive se pretendía con esta ahora ya inconstitucional ley de seguridad interior, era de alguna manera legalizar una actuación desmedida de los militares participando en acciones de persecución del delito, inclusive en esa ley hasta se le estaba otorgando facultades de investigación criminal a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo sí creo que es lo mismo, solo que ahora ya no va a ser una ley, sino que vamos a tener esta posibilidad a nivel constitucional y donde inclusive en vez de estar evolucionando a un desarrollo democrático de nuestras instituciones, creo que estamos dando pasos atrás porque sí, definitivamente no es lo mismo, ¿no? Inclusive están comparando esta Guardia Nacional con otras guardias nacionales y el problema es que lo que no nos va a permitir y va a generar incentivos muy negativos
para no generar condiciones y capacidades a nivel de nuestras instituciones civiles para todo el tema de seguridad pública. Entonces sí nos estamos metiendo en un círculo que yo creo que es muy preocupante y donde nos va a llevar a un proceso mucho peor de lo que hemos tenido en estos últimos 12 años. Y no solo un círculo, retomo lo que está diciendo María, y es, a ver, estamos hablando no solamente, digamos, de una política de seguridad, la reforma constitucional, la creación de la Fiscalía, la invalidación incluso de la Suprema Corte que hizo de la Ley de Seguridad Interior, nos está llevando, digamos, una remodelación profunda de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. ¿Es posible hacerla sin que haya, digamos, o hay la suficiente coherencia entre ellas? Yo creo que no tiene ninguna coherencia. Yo me atrevo a decir que este plan institucionaliza la militarización en México, contraviniendo muchas recomendaciones del sistema interamericano, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. Le ha dicho al Estado mexicano, a las Fuerzas Armadas no les puedes otorgar estas tareas, tienes que alejarlas lo más posible. Y lo que hace esta guardia es recoger unos militares, recoger unos marinos, poner a algunos civiles, ponerles un uniforme y a seguir. Es la misma forma de enfrentar la criminalidad y creo que ya hemos tenido suficiente de lo mismo. Con cambiarle nombre y ponerles uniformes no vamos a cambiar la dinámica. Yo creo que es una irresponsabilidad. ¿Ves coherencia, Ricardo, entre, digamos, lo que salió aprobado? Todavía falta la Cámara de Diputados, pero lo que se aprobó ya de la Fiscalía General de la República, el eventual plan de seguridad en caso que prospere la reforma constitucional y las posiciones pues, de la Corte, que entró a funcionar como contrapeso de los planes del actual y del futuro gobierno. Sí, mira, respecto al quiero tema, hacer una aclaración. Ajá. La inconstitucionalidad que señaló la Corte no es en contra del contenido de la ley, sino en contra de la jurisdicción del Congreso para legislar en esa materia. Sobre seguridad interior. Eso es la inconstitucionalidad que señaló la Corte. Sí, pero hay un apercibimiento sobre derechos humanos. Nada más. Dice, hay un riesgo. Pero, si ustedes se dedican... Pero ojo, no sobre el contenido de la ley, que eso, ojo, ese es otro tema completamente diferente. De acuerdo. Es como tanto si un Congreso local quisiera legislar en materia de trata. No se puede. La Constitución lo prohíbe. No es de su competencia. Eso es lo inconstitucional, para que no nos confundamos en los temas. De acuerdo. Independientemente de ello, quiero decirles lo siguiente. El Ejército y la Marina, con todos los excesos que ha habido en nuestro país, tenemos el tema de Tanguato, la participación de policías civiles, en el tema de Ayotzinapa, nada más y nada menos, entre otros muchos otros ejemplos. ¿Qué hacemos en el país si hoy, gracias a los desvíos por la corrupción de más de 21 entidades federativas, desvíos de más de 302 mil millones de pesos, entre ellos presupuesto que estaba destinado para la capacitación de policías civiles, en la construcción de academias, se desviaron, en la capacitación de estos policías, se desviaron y no se hizo lo que se tenía que hacer, y fue muy cómodo para esas entidades federativas simplemente buscar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal para que acudieran en el auxilio de la fuerza pública? O sea, las omisiones, la corrupción, todo eso es lo que hoy está recibiendo López Obrador. Está recibiendo en materia de seguridad pública un país en llamas. La propuesta de la Guardia Nacional es un 20% de operación, ciertamente ocupando sí al Ejército, sí a la Policía Militar y sí, por supuesto, a la Policía Federal, en un 20% de lo que habla el Plan de la Paz y la Seguridad en México. El 80% es atacar las causas, que eso no lo hemos platicado en la mesa. No, de acuerdo. Y no lo hicieron durante 3 sexenios. Ahora, tomando en consideración eso, perdón, Pepe, si veo esto congruente con el resto de la emisión de la ley orgánica de la Fiscalía General Pública, son dos temas completamente diferentes. A ver, pero procuración de justicia y seguridad es difícil que lleves modelos que vayan a ser distintos. Porque el 90% de los ilícitos que se cometen en nuestro país son del fuero común, no del fuero federal. Hoy, de los 343 centros penitenciarios que tenemos en el país, el 20% son federales y tienen un superávit del 70%, es decir, tenemos ausencias de presos federales. Al lado contrario, tenemos un déficit enorme de la cantidad de procesos locales que tenemos precisamente por los desvíos, por la corrupción y por todo lo que no han hecho las entidades federativas. Es importante, claro, no es algo que no se puede obviar, pero enfoquémonos en la problemática local de las entidades federativas. Ahí está el problema. De acuerdo, y desde las entidades hay dos señalamientos. El primero, el que está haciendo, por ejemplo, el gobernador Corral, que dice la ley de seguridad es un atentado contra el federalismo.
Y el segundo, preguntarte si tú estás de acuerdo en que pueda, digamos, a pesar de que la mayor parte de los delitos sean del fuero común, pueda haber, digamos, que desincronía o incongruencia entre la seguridad y la justicia. No, definitivamente tenemos que una articulación de seguridad y justicia. La verdad, no va a haber paz en este país si no logramos definitivamente lograr esa articulación, cosa que es donde está lo grave de este plan de paz y seguridad que ha presentado el próximo gobierno esta semana. Está totalmente fuera de ese plan el tema de la justicia. Es decir, como bien señalan, tenemos un déficit importante en todas nuestras entidades federativas y nuestras instituciones de estos últimos 10 años donde supuestamente debería haberse generado condiciones y capacidades y no se hizo. Entonces tenemos una debilidad fuerte institucional para lo que es la operación del sistema penal acusatorio, que está generando, por supuesto, problemas importantes en términos de seguridad y justicia. El problema que vemos nosotros es que, por ejemplo, todo el tema de fortalecer las capacidades para ir más a un concepto de prevención y justicia y quitarle esta perspectiva de seguridad pública que estamos teniendo, es donde tenemos el problema. Pregunta, ¿dónde está dentro del plan y de las acciones del gobierno el tema de justicia? Inclusive hablan de paz y hablan de seguridad y dejan justicia por fuera. El tema de justicia, incluso el tema de, por ejemplo, la reforma de las policías. No veo que absolutamente estaría dentro de ese concepto. Nada. No, de eso no veo ni una sola línea. Dos de los asuntos más preocupantes de la seguridad y de la justicia, la incapacidad para perseguir el delito, pero también de la justicia para sancionar. Pueden ir caminando, Eduardo, como decíamos en el bloque anterior, de una manera distinta, sin la suficiente articulación. No, tienen que estar articuladas. Justo en el corte platicábamos que esta cuestión de poner a la guardia de manera permanente y que en el plan no se note que van a fortalecer a las policías, dándole este carácter de civilidad a la tarea de seguridad pública, preocupa mucho y digamos que no podemos tener una fiscalía que trabaje de manera autónoma, eficaz y eficiente y a una guardia que esté a cargo de los militares trabajando de forma conjunta. Yo creo que no es congruente. Ricardo, tú has traído un matiz ahí, sobre todo pues, estás poniendo por delante hay que hacer cosas. Yo traigo un matiz, que dar respuesta. Un matiz realista. ¿Esta es la respuesta? Realista. Ajá. Nuestro país está en llamas. No podemos apagar el país con más gasolina. Si hoy le preguntamos a cualquier habitante de nuestra nación si estaría conforme en que la policía municipal o la estatal fuera la encargada de combatir al crimen organizado, tenemos poblaciones que hoy están desplazadas, cientos de miles de mexicanos que están desplazados, no solamente por un tema económico, por ausencia de trabajo, sino precisamente por la violencia y la inseguridad. Hay miles de padres de familia y miles de madres de familia que están buscando a sus hijos y están buscándolos en las fosas. Ellos los han encontrado. Por supuesto. Es todo un drama nacional. Están buscando justicia. La pregunta es si estas reformas y este modelo de seguridad pueden ofrecer la justicia que se está buscando. Esta es la primera ocasión, y yo que he trabajado tanto en instancias de seguridad como de procuración de justicia, te lo puedo decir, es la primera vez que observo que se puede enfrentar a la justicia contra el poder, algo que no había ocurrido en décadas en nuestro país. Yo sí estoy completamente convencido que esa transformación del país necesaria va a costar mucho trabajo, porque hay una enorme resistencia al cambio, sin duda, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos y esperar que de manera de ipso facto aparezca una institución civil que enfrente al crimen organizado sin capacitación, sin reclutamiento, sin controles de confianza. Y hoy lo único de lo que podemos echar a la mano en el Estado mexicano, para bien o para mal, es a las instituciones armadas. Descompuesta, como calificó López Obrador. Justicia contra poder, ¿coincides? Yo sí creo que aquí el problema es que le estamos dando una solución permanente a algo que podría tener toda una estrategia coherente, integral,
donde podrías establecer fases de transición para ir creando estas capacidades, estas condiciones que sí requieres en nuestras instituciones, desde lo más local a lo federal. ¿Eso se cancela con el plan de seguridad Es que no lo vemos en ningún lado. Es decir, lo que vemos es cambiar la Constitución, que ahí ya te está diciendo, lo estoy haciendo permanente. Es decir, cambiar una Constitución es que no es algo provisional, es algo permanente, que inclusive es inconsistente con acciones que han señalado que no, en 3 años vamos a sacar los militares y vamos a tener ya más instituciones civiles desarrolladas y con capacidades para enfrentar el crimen. El problema es que no estamos viendo eso, lo que estamos viendo es un cambio permanente en la Constitución, donde le estás dando un sesgo completamente militar, ¿no? Autoritario, donde aquí lo más grave de esto es que no nos permite evolucionar a instituciones más democráticas, donde logremos darle más énfasis al tema de justicia más que al de seguridad. Esto obviamente no es la idea de que esto suceda de la noche a la mañana, porque sabemos que tenemos unos déficits muy importantes en el país a nivel de nuestras instituciones. Pero el problema que estamos viendo es que primero tienes a la justicia completamente a un lado. Sí. Y del otro lado no está generando una estructura permanente, militar, ¿no? Para ser auxiliar de una Procuración de Justicia Federal, donde tampoco con las condiciones que estamos definiendo a nivel de esta ley orgánica, tampoco vamos a tener todas los cambios estructurales que requerimos para poder enfrentar el crimen de manera efectiva. Ahora, hay 2 actores importantes en esta obra. Uno ya se manifestó y fue la Corte, funcionó como contrapeso y dijo, invalido la Ley de Seguridad Interior. El otro actor es la comunidad internacional. ¿Qué tanto crees tú que pueda pesar, digamos, los señalamientos respecto o los apercibimientos respecto al tema de los derechos humanos? No sé la respuesta, no tengo claridad política para decir va a pesar de tal o cual forma, pero tienen que ser atendidas. No pueden seguir con su plan sin atender a las recomendaciones internacionales de la ONU, del Alto Comisionado, de la Comisión Interamericana. Muchas voces a nivel internacional han dicho que este modelo no funciona. En Latinoamérica se ha demostrado que poner a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública no funciona. Lo vemos en Latinoamérica, la historia ya nos ha dado la respuesta. Ese no es el camino. Ricardo, ¿coincides? O sea, a ver, sí tenemos un tema de militarización de la seguridad pública. Si prospera esa iniciativa, no digo del país, digo de la seguridad pública. En principio quiero mencionar, sí, perdón. Y si te parece que eso ha sido un modelo fracasado en otras partes de América Latina o no. Sí hay una tendencia, eso también es cierto, en otros lados. Mira, en principio las reformas constitucionales no son permanentes. El propio Congreso, dentro de sus propias facultades, tiene la posibilidad de reformarlo. Con nuestra Constitución tiene más de 700 reformas. Entonces, nada que está en la Constitución puede ser permanente, nada que está en ninguna ley puede ser permanente, para no ser tan tajantes en una expresión de esa naturaleza. Por supuesto que se puede modificar la Constitución, tiene más reformas que artículos la Constitución mexicana. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante señalar que el gran mando superior de las Fuerzas Armadas de nuestro país recae en un civil, que es el presidente de la República. El mando jerárquico y operativo de lo que se pretende hacer con la Guardia Nacional, en efecto, es militar, porque va a depender de la Defensa Nacional, como está la propuesta. Así es. Los ejemplos internacionales, no solamente en Latinoamérica, sino en España, en Francia y en otros países, ahí están los carabineros chilenos, son extraordinarios, que tienes más confianza de dejar a tus hijos con un carabinero que con un sacerdote o con un profesor. En Chile así sucede. Sobre todo con la crisis que hay ahí de los sacerdotes en Chile. Bueno, en Chile y en toda Latinoamérica y en el mundo. ya no es materia de comparación. Por supuesto que es un reto, no solamente para el gobierno entrante, hacer que este plan funcione. Es un reto para los mexicanos, insisto. Es cuestionable cualquier decisión que se haga desde el gobierno. Por supuesto, está abierto al debate. Eso es lo más interesante. Es la primera vez que nos consultan a los mexicanos sobre cómo hacerlo y él mismo, el presidente, propuso, esto es una propuesta, vamos al debate. ¿Qué ocurre con el debate? Ahí es donde tenemos que llevar nuestras propuestas para legitimar o no una acción de gobierno. Eso jamás había ocurrido en la historia de nuestro país. Vamos al debate y vamos también a ellos, sobre todo a buscar votos, porque necesitan una mayoría calificada. Pero ¿tú coincides? ¿La militarización es un poco la tendencia en otros países, como ha citado Ricardo? Bueno, los carabineros vienen de una dictadura. Sí, claro, sin duda.
Y son un éxito en Chile. Relativo, pero sí es una tendencia a ir más hacia lo civil que hacia lo militar. Sin duda, pero en efecto el origen fue Y militar. el otro caso de Guardia Nacional de América Latina es Venezuela, y es el brazo represor del Estado y de violaciones sistemáticas de derechos. Entonces, sí creo, y es más, la Guardia Nacional de Venezuela es una Guardia Nacional equipada para ser antimotines, es decir, tiene armas de alto calibre, es decir, y son personas que salen, es decir, son guardias que salen en momentos críticos políticos, ¿no? Y son el arma, el brazo represor del Estado. Entonces yo sí creo que... Pero igual en España y en Francia. No, porque ahí sí tenemos instituciones civiles de seguridad y no tenemos a los militares en la calle. Sí, pero